Nuevamente con ustedes este servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión en esta ocasión es sobre las tentaciones y las pruebas. Todos los seres humanos enfrentamos situaciones adversas mediante las cuales, al reaccionar, nosotros demostramos de qué estamos hechos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hemos decidido. Demostramos nuestra lealtad al Creador o nuestra inclinación al mal. Dios no genera situaciones adversas para la persona, pero sí usa esas situaciones adversas para que sus hijos puedan demostrar cuán leales son a Él o cuán inclinados aún están a la rebelión. La tentación podría definirse como una situación o prueba mediante la cual la persona demuestra qué es o qué ha decidido ser y su lealtad a Dios o inclinación al mal. La Biblia dice que nosotros en verdad vamos a ser tentados, todos vamos a ser tentados, y que no debiéramos decir que Dios tienta a alguien, porque Dios en ninguna manera estará tratando de saber cómo nosotros actuamos, cómo nosotros decidimos. No va a ponernos en situaciones como esas. Tampoco nosotros debiéramos de tentar a Dios para ver si Él es tan bueno, tan noble, es pronto en auxiliarnos o no. Dios no puede tentar a nadie, ni tampoco Él puede ser tentado de alguien, dice la Escritura. Sin embargo, Santiago, en el capítulo 1, el libro de Santiago, dice que cuando la tentación llega, nosotros concebimos algo y somos inducidos a que nuestros sentidos y nuestros impulsos operen de tal manera que luego al concebir damos también a luz una conducta. Y esta conducta le llama Santiago, el escritor bíblico, pecado, y luego viene la muerte. Ahora, cuando nosotros miramos el asunto de la tentación, podemos nosotros considerarlo en diferentes formas. Por ejemplo, la forma de estímulo-impulso y la forma de impulso. Estímulo-impulso por cuanto la tentación viene de afuera, como un estímulo del ambiente, y nosotros reaccionamos, respondemos a ese estímulo y dependiendo de esa respuesta que demos, entonces caemos en la tentación o resistimos a la tentación. Pero algunas veces no hay un estímulo que va a entrar a través de nuestros sentidos, la vista, el gusto, el tacto, sino que es un impulso que se autogenera por las memorias o los recuerdos que tenemos o por el patrón de conducta que hemos desarrollado en una rutina y ya nos hace falta. Y entonces sentimos el impulso de replicar o de volver a ejecutar aquello que recordamos o aquella rutina a la que estábamos ya acostumbrados. Y caemos entonces en lo que se llama la tentación. En este caso, los impulsos están generando y se usan los estímulos del ambiente para nutrir el impulso que ha generado todo esto. Estas dos formas de tentación son tan comunes, por supuesto. Y recordemos nosotros que cuando se habla de que la tentación viene, se concibe y luego pare en la forma de conducta y después como resultado la muerte, no necesariamente quiere decir que la muerte es el resultado de esa conducta. Porque pecado, como se define allí en Santiago en esa ocasión, no necesariamente es una conducta. El pecado es el resultado. La conducta es el resultado del pecado. El pecado es un estado de rebelión contra Dios, de alejamiento de Dios. Un niño no actúa mal, sin embargo se muere. ¿Cuántas personas inocentes han muerto? En el ambiente hay tantas cosas y nosotros todos entramos en un proceso degenerativo. Pero sí, esas conductas erráticas son producto de una condición degenerativa de pecado que nos conduce a la muerte. Y podría decirse que una conducta dolosa o consciente uno que va en contra de la norma establecida o de lo que Dios ha mandado, puede llevarlo a la muerte o a la condenación eterna, si es que a eso Santiago se refiere.
Y en ese caso, la tentación o la tentación que nos invita a, o la prueba que no podemos pasarla airosamente o victoriosamente, si pudiera realmente llevarnos a una situación desesperante. Bueno, lo que podríamos recordar nosotros es lo siguiente, que Dios en verdad nunca va a poner una situación adversa para la persona. Y si acaso hubiese una situación adversa que Él va a usar para que nosotros mostremos esa lealtad que tenemos a Él, dice la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 10, versos 12 y 13, que Él nunca va a ponernos o va a dejar que caigamos nosotros en una situación tan adversa que no podemos salir de ella. Porque Él también, al permitir que enfrentemos una situación de crisis, provee la salida. Así que no solamente nos encarguemos en identificar si estamos en pruebas o no, pero recordemos que si somos seguidores de Cristo, tenemos que identificar la salida, porque la Biblia ha prometido que Él siempre da la salida. En verdad, las tentaciones se pueden ver desde esos dos ángulos. La incitación, la invitación al mal, intencionalmente de parte del maligno. Y uno puede responder a eso. La prueba, por el otro lado, es cualquier situación que se presente, ya sea intencionalmente o no, pero que de alguna manera facilita a que nosotros demostremos cuán leales o somos a Dios o inclinados al mal. Sería una tentación y sería una prueba. El caso de Job es un caso típico en la Biblia. Allí tenemos nosotros el comportamiento de los tres seres: Dios, el maligno y el hombre. Dios está seguro que Job es un hombre temeroso, fiel, justo, recto. Satanás cree que Job es así porque Dios le ha comprado su voluntad. Le ha dado tantas cosas que automáticamente Job no tiene otra manera como responderle más que eso. En otras palabras, Dios está básicamente manipulando a Job mediante los dones o las dádivas que le ha facilitado. Job, por otro lado, está en medio de esas dos fuentes. Tiene su familia, tiene sus bienes y está disfrutando, pero siempre él es fiel a Dios. Ahora, Dios le dice a Satanás, cuando Satanás argumenta que Job es fiel porque en verdad Dios le da todas esas cosas, Dios le dice que lo pruebe. Hasta ese momento Dios confía y sabe de que Dios es fiel, que Job es fiel. Pero Dios, por supuesto, no podía anticipar lo que vendría después. Era asunto de Job ahora demostrar que él en verdad era leal a Dios. Una cosa sí es cierta, que Dios le dijo a Satanás que no podía tocar la identidad de Job, no podía dejarlo inconsciente, no podía volverlo demente, no podía estorbar, arruinar su razonamiento, porque Job debía tener siempre la habilidad de decidir quién en verdad él quería ser. Eso no podía tocarle Satanás a Job. Dios le dijo claramente: puedes tocar sus bienes o lo que fuere, pero no lo toques a él. A él se refiere a que no rompa su identidad, no arruine su capacidad de razonamiento. Y eso Satanás no lo logró. Satanás, por eso, después que hizo tantas cosas, le maltrató la familia, le arruinó los bienes y le puso enfermedades, quiso que Job renegara de su misma vida, de su mismo ser. Y hubo momentos críticos de duda, de desesperación en Job, pero él siempre se mantuvo leal a Dios. A tal punto que dijo en una ocasión: yo sé que mi Redentor vive. En otras palabras, yo estoy consciente de la situación que estoy pasando, pero no puedo negar que Dios está aquí, que Él está por allí. Él vive. Y yo sé que Él está interesado en mí, que hace lo mejor por mí. Por eso dijo y sé que aún deshecha está mi piel, he de ver con mis ojos a Dios. En otras palabras, Él me ama. Él no puede ser el que me está haciendo todas estas cosas. Él enfrentó la adversidad. Satanás fue el que produjo la adversidad, no Dios. Pero Dios estaba atento a las decisiones que Job hacía. Recordemos, Dios no pone la adversidad,
pero Él está atento a nosotros. Si pedimos ayuda, nos va a ayudar, no quitando la adversidad, pero dándonos fuerza para poder navegar a través de ella. Es por eso que cuando Jesús mismo le dijo a Pedro, así registrado en el libro de San Lucas, en los últimos capítulos, que Satanás le había pedido para zarandearlo, pero Jesús le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Jesús no le dijo, yo voy a poner en medio de ti y Satanás y voy a defenderte. No dijo eso. Yo oraré para que tu fe no falle. En otras palabras, le dijo a Pedro, tú tendrás que tomar la decisión. Tendrás que decidir, pero saber de que yo estoy a tu lado. En las adversidades que enfrentamos cada día, hemos de recordar que Dios, en primer lugar, no las ha generado, pero que Dios estará allí para ayudarnos. San Pedro dice allí en la primera epístola, en el capítulo 4, verso 12, que habrá pruebas, habrá aflicciones, pero que podemos nosotros salir a través de ella para que, así como un metal pasa por el fuego, podamos pasar también nosotros. Pero Dios no pone esas pruebas, no olvidemos, sino que se dan las pruebas por las situaciones del ambiente, del mundo, y el mismo Satanás las pone, pero nosotros vamos a salir airosos a través de ella. Dios ha dicho, yo conozco tus tribulaciones. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, cuando el mensaje va a las iglesias de Éfeso y a la iglesia de Esmirna sobre todo, yo conozco, versos 9 y 10, yo conozco tus obras, tus tribulaciones, sé fiel hasta la muerte, no temas. Esa es la promesa. El mismo Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Él advirtió que tendríamos aflicciones, no dijo que no tendríamos, pero dijo que Él estará con nosotros. Hay algunas cosas que podríamos recordar nosotros para enfrentar las tentaciones. Hay promesas que debiéramos tomar en cuenta, que allí están claramente definidas, puestas delante de nosotros para que las tomemos en cuenta. En primer lugar, Dios no nos dejará solos, ni no dejará que seamos tentados más de lo que podemos ser tentados. Es cierto que en la oración modelo dice, no me metas en tentación, mas líbrame del mal, o no nos metas en tentación. No es que Dios nos mete en tentación, pero la oración es, no permitas que venga una tentación o una prueba que yo no pueda sobrellevarla. Y líbranos del mal. Dios no permitirá que caigamos en una prueba, un examen, en una tentación que no podamos resistirla. Esa es la promesa, te dice la palabra de Dios. El otro asunto es, Dios nos da la salida de esa prueba, de esa dificultad. Siempre miremos por esa salida. Oremos por ella. No perdamos nosotros la cordura y busquemos la manera como escapar de las situaciones adversas en las que nos metemos muchas veces por nuestra propia decisión. Dios conoce nuestras tribulaciones, no olvidemos eso, que Él sabe por lo que estamos pasando. Él conoce nuestras vidas, nuestro ambiente. Y al mismo tiempo, como dice el libro de Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, Jesús mismo ha pasado por situaciones similares a las nuestras. Y no solo nos conoce, pero Él se compadece de nosotros, de nuestras flaquezas. Y si vamos a Él, Él nos va a ayudar. Qué promesa más linda, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24, que Él nos va a guardar por completo. Y si Él nos llamó, Él lo hará. Es decir, Él nos va a guardar de todas las cosas. Tenemos que confiar en Él, confiar en Dios, depender de Dios, porque a través de esas confianzas, Él nos va a sacar de los apuros. Y al final, el libro de Romanos capítulo 8, versos 17, dice claramente que nosotros podemos ser herederos de Dios si estamos dispuestos a tolerar, aguantar las aflicciones. Porque si estamos con Cristo, vamos a ser coherederos con Cristo del reino de los cielos. Vale la pena enfrentar las pruebas, las dificultades y tener juicio claro para enfrentar esas dificultades y nunca culpar a Dios, sino que también con serenidad afrontar las situaciones con mente clara y recordar que podemos salir airosos porque Cristo está con nosotros. Dios te bendiga y muy pronto vendremos con otra reflexión a través de este mismo canal. Hasta luego.